El presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente más atacado en la historia de México. Esto es lo que nos han querido vender los simpatizantes de López Obrador y el mismo López Obrador, cuando se hace la víctima porque lo atacan, porque lo acusan, porque lo critican en sus políticas, ya sea económicas o en sus políticas de seguridad o en sus políticas de salud. Aquí es cuando utiliza la vieja confiable de todo es un complot, todos están en mi contra. Pero te voy a decir una cosa. Esta viralización de ataques en contra de Andrés Manuel López Obrador es gracias al uso de internet, es gracias al uso de las benditas redes sociales, que fue una de las cosas que le ayudó a ganar la presidencia. Precisamente eso, el uso de las redes sociales. Por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, en el 2006, había 20 millones de usuarios en internet. En el 2012 había 45 millones de usuarios. Era fácil esconder noticias. ¿Por qué? Porque los únicos que informaban eran los periodistas. No había tanto uso de smartphone, no había tanto uso de internet, no había tanto uso de redes sociales como lo es hoy. Pero a partir de ahí, al sexenio de Enrique Peña Nieto, creció hasta el 2017 a 79 millones de usuarios en internet. 79 millones de usuarios en internet. Y nos podemos dar cuenta porque en ese sexenio unos días criticábamos a Peña Nieto y al otro día también. Todos los días criticábamos a Enrique Peña Nieto por sus políticas, lo criticábamos por su inseguridad, lo criticábamos por absolutamente todo. ¿Gracias a qué? Gracias a la viralización de noticias en segundos. No había necesidad de tener un televisor como antes, como en el sexenio de Fox, como el sexenio de Gortari, como en los otros sexenios. Porque yo estoy de acuerdo en algo con López Obrador. Muchos medios de comunicación tradicionales recibían un buen billete, recibían un buen dinero. ¿Para qué? Para esconder noticias, para solamente dejar pasar noticias que querían, porque Televisa, TV Azteca, eran los poderosos, era el quinto poder la televisión, eran los realmente poderosos, podían crear cajas chinas, podían crear distractores fácilmente. Pero ahora, ¿qué pasa en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio de López Obrador? No hay necesidad que seas periodista, no hay necesidad que tú seas una televisora para poder viralizar información en segundos. Ese es el gran problema. Lo que ayudó a llegar a López Obrador al poder ahora le molesta, porque dicen que los que callaron como momias ahora gritan como pregoneros, porque se hace la víctima, porque se hace el presidente más atacado. Y no es cierto. Lo único que pasa es que ahora las noticias se viralizan mucho más rápido. Puede llegarte la información más y más rápido. Esa es la única diferencia. Y ahora no es tan fácil que se escondan noticias, porque en cualquier lado prácticamente todos tienen un teléfono celular para grabar, para escribir un tweet, para hacer algún comentario en Facebook. Gracias a esas redes sociales se viralizan noticias en segundos. Es una completa mentira decir que ahora es el presidente más atacado. Lo que sí es cierto es que la opinión política por todos lados ha crecido. Y eso es bueno, eso es bastante bueno, porque anteriormente nos decían que no se hablaba ni de política ni de religión, porque siempre se llegaban a peleas, pero gracias a no hablar de eso, nos tienen como nos tienen sometidos. Y aunque López Obrador en su libro de Hacia una economía moral dice que quiere una política participativa, le molesta cuando participas, cuando criticas, cuando no estás de acuerdo con sus ideas, porque dice que ya no va a haber linchamientos mediáticos, pero provoca a la gente para que haya un linchamiento mediático, como el si se pasan ya saben qué es lo que pasa, como los apoditos fifís, chayoteros, neoliberales, porque si no estás de acuerdo con él, eres el enemigo. Y en el otro punto es exactamente lo mismo. Si estás de acuerdo con él, eres el enemigo. Nos han hecho creer que solamente existen dos bandos y eso es completamente falso. Nos han vendido la idea
de que si eres neutral, de que si no estás de acuerdo con uno ni con el otro, entonces eres un cobarde. Pero realmente las opciones que tienes entre izquierda y derecha son asquerosas. Tenemos malos políticos, tenemos mala oposición, tenemos mala gente en el poder. No te dejan elegir realmente, porque son más de lo mismo. Así que es completamente mentira que López Obrador sea el presidente más atacado y más calumniado en la historia. Claro que no. La diferencia es que ahora hay más de 80 millones de personas conectadas a internet. Hay 80 millones de personas que pueden viralizar información en segundos, ya sea para bien o para mal. Porque las benditas redes sociales son benditas cuando nos benefician y son malditas cuando nos perjudican. No nos dejemos engañar. Recordemos el sexenio de Enrique Peña Nieto. Todo el tiempo lo criticábamos, todo el tiempo decíamos que era un imbécil, que no sabía hablar inglés, que no sabía de economía, que no sabía ni siquiera leer. Recordemos esos tiempos, recordemos las megamarchas que organizamos por los 43 normalistas. Y yo fui uno de los que estuvo participando. Estuve en las marchas para que renunciara, estuve en las marchas de los 43 normalistas y éramos miles y miles de personas las que marchábamos para que Enrique Peña Nieto se fuera. Así que a mí no me pueden venir a decir que López Obrador es el presidente más maltratado de toda la historia, porque eso es una completa mentira. Ahora tenemos más libertad de opinar, esa es la diferencia. Ahora tenemos más medios de comunicación, tenemos medios de comunicación alternativos, podemos escuchar más ideas, esa es la verdadera diferencia, esa es. No podemos decir que todo lo que sale, toda la información que va en contra de López Obrador es mala y que toda la que sale a favor de López Obrador es buena. Claro que no. Ahora nosotros tenemos el derecho de elegir qué información es la que queremos, qué información es la que necesitamos. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que nos está haciendo diferentes en estos momentos. Y nos dicen a muchas personas como a mí, que hacemos videos para YouTube, ¿por qué no hablaste en el sexenio de Zedillo, de Salinas de Gortari? Pues déjame decirte una cosa, yo soy bastante joven, en ese tiempo todavía ni nacía, pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto comencé a hacer críticas. No es que callara como momia, es que todavía no me interesaba la política y ahora lo que quiero es que más y más jóvenes se interesen por la política, que a más personas les llegue información verdaderamente imparcial, que las redes sociales se utilicen para lo que se deben de utilizar. No es cierto que López Obrador es el presidente más atacado. Si eso fuera cierto, no hubieran votado 30 millones de personas por él. López Obrador tiene una popularidad increíble y si fuera el presidente más atacado, no tuviera esa popularidad. Incluso me atrevería a decir que López Obrador es de los presidentes más defendidos, porque anteriormente podíamos criticar a los políticos y nadie se enojaba, al contrario, todos nos reíamos, todos estábamos de acuerdo, pero en estos momentos criticamos a López Obrador o a algún político de Morena y de inmediato te linchan, de inmediato te la pida a la gente, porque no les gusta que toques a sus ídolos de barro. Han hecho creer que López Obrador es una deidad que no se puede equivocar, y si éste se equivoca, la justificación es: los anteriores gobiernos se equivocaban más. ¿Qué no se supone que votamos por un cambio? ¿Qué no se supone que votamos por algo diferente? Entonces, ¿por qué soportamos más de lo mismo? Tenemos en nuestras manos armas suficientes. ¿Y a qué me refiero con armas suficientes? Tenemos el bendito internet, tenemos las redes sociales. Podemos encontrar información real, información que realmente nos interesa, no los boletos del avión presidencial, sino el desabasto de medicamentos, la inseguridad que se vive día con día en México. Esas son las noticias realmente importantes. Utilicemos las redes sociales como algo maravilloso, como una herramienta perfecta en contra de todos los políticos, no solamente contra los políticos que nos caen mal, sino contra todos los políticos que hagan mal su trabajo, porque todos y cada uno de ellos
son trabajadores nuestros, son trabajadores de todos los mexicanos y tenemos derecho a exigirles, a pedirles cuentas. No importa si son de Morena, no importa si son del PRI, no importa si son del PAN. Tenemos el completo derecho a exigirles cuentas y a exigirles resultados, y deberíamos de tener el derecho a correrlos si esos políticos, si esos servidores públicos no sirven para absolutamente nada. Ya basta que nos engañemos. López Obrador no es el presidente más atacado en la historia. Eso es una completa mentira. La realidad es que ahora tenemos acceso a más información. La realidad es que ahora somos 80 millones de personas en México que estamos conectadas a internet y que recibimos información en segundos. Y tenemos la capacidad de viralizar una noticia en segundos. En segundos puede llegarte una información importantísima. Esa es la única y la verdadera diferencia. No callábamos como momias. Solamente tenían el monopolio de los medios de comunicación. Esa es la única diferencia. Pero como siempre, ¿tú qué opinas? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video, además de seguirme en todas mis redes sociales.